saludar al doctor Juan Carlos Velázquez Velázquez. Él es jefe del servicio de oncología y jefe de oncología de la clínica del Country. Es subespecialista en oncología clínica de la Universidad del Bosque y especialista en medicina interna de la Universidad Militar Nueva Granada. Además es médico egresado de la Escuela Colombiana de Medicina con más de 20 años de experiencia. Doctor Velázquez, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludo para la mesa y para la audiencia. Bueno, pues doctor, me parece muy interesante. Estábamos leyendo acá un informe de la Clínica del Country, aprovechando que usted pertenece al servicio de oncología, doctor. Entender el cáncer es muy importante para nosotros, para nuestros oyentes, y quisiera que usted, que es la cabeza en esta institución, nos explique por qué es tan importante entender el cáncer y cuál es el panorama que estamos teniendo hoy día. Bueno, realmente entender el cáncer es muy importante por varias razones. La primera, porque por supuesto nos ayuda a tener un mejor tratamiento para nuestros pacientes y a abordarlo de manera multimodal. De eso hablaremos posteriormente. Pero para las personas, entender el cáncer es fundamental porque al tener una idea clara de la enfermedad, de los síntomas que pueden presentarse, les permite consultar tempranamente. Así como también saber que hay cánceres que pueden ser detectados de manera precoz aún antes de que produzcan síntomas, les permite consultar y hacer los exámenes de tamizaje, como por ejemplo el tamizaje de cáncer de mama o el de cáncer colorectal o el de cáncer de cuello uterino. Entonces, esta conciencia a través de la comprensión del cáncer permite diagnósticos más tempranos que nos hacen posible realizar tratamientos de carácter curativo en muchos casos. Doctor, cuando hablamos de prevención, muchas veces tenemos que hablar de esos exámenes médicos que nos tenemos que hacer anualmente, regularmente, que no deberían escaparse por nada del mundo. ¿Cuáles serían, doctor? Bien, hay una distinción importante que hay que hacer en lo que significa prevención frente a lo que significa diagnóstico temprano. Los exámenes de tamizaje en su mayoría están dedicados a un diagnóstico temprano. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la mamografía como un examen que a nivel poblacional permite diagnosticar el cáncer de mama en etapas mucho más precoces cuando ni siquiera está produciendo síntomas. Esto es importante. La recomendación en Colombia, por ejemplo, es la realización de una mamografía cada 2 años a partir de los 50 años de edad. Pero algunas sociedades científicas recomiendan inclusive una realización desde edades un poco más tempranas y con una frecuencia anual. Esto debe ser discutido por cada paciente con su médico para establecer cuál va a ser la ruta y el plan para este examen. Pero asimismo, también es importante no olvidar la realización del examen de citología cérvico-vaginal a partir de los 25 años de edad o la prueba de presencia del virus del papiloma humano en las mujeres a partir de los 30 años de edad. Estas pruebas también permiten diagnosticar o bien la presencia sola de la infección por el virus del papiloma sin que todavía se haya presentado el cáncer, o bien encontrar lesiones premalignas o malignas de forma temprana para el caso del cáncer de cuello uterino. Asimismo, un examen que es muy importante es la evaluación del tamizaje de cáncer colorectal, que se puede hacer básicamente a través del examen de materia fecal para buscar sangre oculta en materia fecal o bien a través de la colonoscopia. Entonces son exámenes que nos permiten diagnosticar tempranamente el cáncer. Esto es un poquito distinto a intervenciones de prevención, que es básicamente lo que está dirigido a disminuir esos factores de riesgo que en un momento dado incrementan la probabilidad de cáncer. Vea, doctora, a mí me llama la atención acá viendo las cifras que las mujeres hasta el 2022 fueron 61.000 casos y los hombres 56.000. Yo quisiera que usted nos contara si hay algún componente genético o hay algo que haga que las mujeres sean más propensas a estos casos. Bueno, realmente el componente hereditario del cáncer hay que verlo de diferentes maneras. Hay una primera instancia y es aquellos cánceres que están claramente derivados de un gen o de un desarrollo de un gen o de una mutación de un gen específico y que tiene características de herencia. Realmente este porcentaje es bajo, estamos hablando de menos del 5% de los casos de cáncer como tal, y entonces pues es un grupo específico de pacientes con cáncer.
Pero luego están otros cánceres que tienen un sustrato genético, pero que se deben a la combinación de la acción de varios genes y que se enfrentan muchas veces a un medio ambiente o a un estilo de vida adverso que hace que sea más frecuente la expresión de ese cáncer. Realmente para nosotros, o sea, si bien las mujeres tienen un poquito más de incidencia de cáncer que los hombres, en términos pues de sufrimiento de la enfermedad y mortalidad son realmente bastante parecidos. Por ejemplo, así como el cáncer de mama es la primera causa de cáncer en las mujeres y la primera causa de muerte en las mujeres, pues en el caso de los hombres, pues es a su vez la contraparte, que es el cáncer de próstata. Entonces, digamos que aunque los números tienen unas diferencias pequeñas, prácticamente estamos hablando de una incidencia muy similar entre unos y otros. Doctor, ¿cuáles son los tipos de cáncer más atendidos o más frecuentes aquí en Colombia? Bueno, muy bien. En el caso de las mujeres, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama. Realmente este cáncer produce un poco más de 17,000 casos al año, seguido de cáncer colorectal, que tiene más o menos unos 5,700 casos al año, y posteriormente a eso el cáncer de cuello uterino con cerca de 4,500 casos. En los hombres, entonces, tenemos cáncer de próstata, que son casi 16,500 casos al año, colorectal, que ocupa el mismo puesto que en las mujeres, es la segunda neoplasia más frecuentemente atendida, con cerca de 5,500 casos, y en tercer lugar, nosotros tenemos es el cáncer de estómago, que tiene también una incidencia muy cercana a la de cáncer colorectal. Llamo la atención del cáncer de estómago porque esa sí es la causa más frecuente de muerte por cáncer en Colombia para ambos sexos. Es decir, si uno toma los casos de cáncer de mama, por supuesto, son en un 99% mujeres, y los cánceres de próstata pues son un 100% de hombres, pero el estómago, como es obviamente un órgano común y es un cáncer que está en una posición alta en la frecuencia y que tiene alta mortalidad, en Colombia se constituye en la primera causa de muerte por cáncer. Vea, doctor, yo acá estoy leyendo del informe que ustedes enviaron y a mí hay algo que me parece muy interesante también mencionar y son los avances tecnológicos contra la enfermedad. Creo que fue la semana pasada que leí un reporte en el que decían que el cáncer de mama se había disminuido en el sentido de que se detectaba, pero ya no era tan mortal como antes, ¿no? Se dice hoy en día, si usted le diagnostican cáncer de mama, por dar un ejemplo, ya no es tan mortal. Lo mismo pasa con la próstata y con diferentes tipos de cáncer. En realidad, doctor, los avances tecnológicos, ¿qué tanto están al servicio de evitar el cáncer? Porque entonces no coincidirían los avances tecnológicos con todo este incremento de diagnósticos que dicen las cifras de que para el año 2040 habría aumentado hasta un 70%. Bien, esa es una pregunta bien interesante. Lo que pasa con el aumento de la incidencia del cáncer es que el factor más importante para ello es el envejecimiento de la población. Colombia es un país en el cual, por su transición demográfica acelerada, ha venido envejeciendo rápidamente, más que otras poblaciones. Es decir, el cambio, o sea, la transición demográfica en Colombia es mucho más acelerada. Es decir, que en pocas décadas hemos tenido un número muy importante de pacientes de mayor edad. Y hay una relación directamente proporcional, inclusive en algunos casos logarítmica, entre la mayor edad y la mayor frecuencia de cáncer. Entonces, lo que explica la mayor frecuencia de cáncer es ese envejecimiento de la población. Pero por otro lado, la detección precoz de este cáncer, o sea, detecciones más tempranas, hacen que esos pacientes se reconozcan, así haya más pacientes, se reconozcan de manera más oportuna, y mientras más temprana es la detección del cáncer, mayores son las posibilidades de curación. En el caso, por ejemplo, de cáncer de mama, las pacientes que se diagnostican en estadios tempranos, y de estadios 1 o 2A de la enfermedad, tienen una altísima probabilidad de ser curadas con un tratamiento integral multimodal entre cirugía, quimioterapia si es necesario, radioterapia si aplica, tratamiento hormonal, adyuvante, etcétera, o sea, complementario. Eso todo contribuye a una disminución de la mortalidad importante. Y, por supuesto, también los avances que hemos tenido a nivel de los tratamientos, inclusive para la enfermedad avanzada, estamos hablando de la enfermedad ya metastásica, o para la prevención de la recurrencia de la enfermedad, hacen que las supervivencias sean cada vez mejores. Entonces, a pesar de que el número de cánceres puede ir en aumento por el envejecimiento de las poblaciones, la mortalidad de esos cánceres puede ir mejorando en la medida en que los diagnosticamos de manera más precoz y que tenemos mejores esquemas de tratamiento para ellos.
Mire, doctora, aquí un oyente muy pila nos escribe. ¿Solo con la mamografía se puede diagnosticar tempranamente el cáncer de seno? ¿Por qué? Porque es que con las prótesis mamarias, que con este examen tienen una alta probabilidad de ruptura por la presión ejercida, ¿qué se podría hacer? Bueno, realmente hay varias maneras de aproximarse desde la imagen al cáncer de mama. Pues claramente la mamografía es el examen que está estandarizado para ello, pero en algunos casos se puede complementar o en determinadas situaciones sustituir por la ecografía. Esto es algo que debe valorar cada paciente junto con su médico. Y adicionalmente a eso, pues digamos que obviamente la presencia de signos tempranos de la enfermedad o el reconocimiento de esos signos se vuelve muy importante. Es decir, el notar cualquier bulto, masa, secreción por el pezón, dolor, retracción de la piel, cambios en la textura o en la coloración de la piel que llevan a consultar tempranamente, permiten hacer un diagnóstico en muchos casos más oportuno que la de la paciente inadvertida que ya llega con un cuadro muy avanzado. Pero realmente, en general, es la mamografía, el examen de tamizaje que se recomienda y pues realizarlo desde luego en sitios con todo el entrenamiento y con la calidad técnica del caso. Surgió una situación. Resulta que yo veo que, por ejemplo, cuando a una persona le van a diagnosticar un cáncer, vamos a hablar del cáncer de próstata, que es como el más común entre los hombres y es muy localizado, o el de mama. Cualquiera de los dos nos hacen la prueba de tamizaje y se dan cuenta que hay algo sospechoso y lo mandan a biopsia. Pero siempre la duda de uno es, Dios no quiera, ¿cómo hago yo para saber si tengo una metástasis o cómo hago yo para saber si ese cáncer de seno está en otro órgano? Y le hago esta pregunta porque en los Estados Unidos hoy en día están vendiendo un servicio, doctor, no lo cubre el seguro médico, toca hacerlo independiente, en el que entra uno, como haga de cuenta, una resonancia magnética de todo el cuerpo y donde le miran a uno si hay presencia o si uno está propenso al tipo de cáncer. Le quiero preguntar, en Colombia, ¿cómo hace uno como paciente si ya le detectaron en algún órgano para decir, Dios mío, ¿qué tal que yo tenga en otro órgano? O simplemente, si no me han detectado, ¿cómo hago yo para saber si el día de mañana voy a tener un cáncer? ¿Es factible esto? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Realmente el trabajo del equipo de oncología y de los cirujanos oncólogos, tanto el oncólogo clínico como el cirujano de oncología, es que ante el diagnóstico de algún tipo de cáncer debe realizarse una estadificación correcta de la enfermedad. La estadificación es justamente determinar cuáles son los sitios afectados por el cáncer, es decir, dónde se localiza el cáncer más allá del solo órgano que lo origina, hacia dónde se ha extendido. Los cánceres no tienen un comportamiento igual uno de otro, es muy diferente el perfil de hacia dónde tiende a irse, por ejemplo, el cáncer de mama versus a dónde tiende a irse, por ejemplo, el cáncer gástrico o el cáncer de colon. Entonces, está bien definido cuáles son los estudios de extensión que debe hacerse en caso de tener, por ejemplo, cáncer de próstata o cáncer de pulmón o melanoma o cáncer de mama. Y el trabajo entonces de la evaluación inicial del paciente por parte del médico es justamente con base en la historia clínica, en los exámenes que le han hecho al paciente y en los signos y síntomas, determinar los exámenes complementarios que debe hacer para estadificar correctamente a su paciente. Y este es un punto muy importante porque la estadificación correcta es la que define en gran medida cuál debe ser el tratamiento más apropiado para determinado paciente. Entonces, esto en el caso del paciente ya diagnosticado con cáncer. Por el otro lado, en el caso de lo que usted menciona, de si hay algún examen que uno puede hacerse para saber si uno tiene cáncer, bueno, hay unas consideraciones muy importantes y tienen que ver con, uno, los costos del examen, dos, la probabilidad de que ese examen identifique correctamente la presencia de enfermedad o no, y tres, que encontrar la enfermedad realmente se traduzca en un beneficio clínico para el paciente. Y por último, 4, ¿cuáles son los efectos adversos de ese procedimiento diagnóstico? Por esta razón, por una combinación de esos factores, es que hay unos cánceres que son susceptibles de ser tamizados, es decir, diagnosticados de manera precoz por una intervención que no tenga mucho costo, que no tenga muchos efectos adversos, como lo que hemos mencionado, como la mamografía para el cáncer de mama, como por ejemplo el examen de sangre oculta en materia fecal o la colonoscopia para el cáncer colorectal, o por ejemplo la citología o el examen
de virus de papiloma para el caso del cáncer de cuello uterino o eventualmente el antígeno prostático y el tacto rectal para el cáncer de próstata. Pero hay otros cánceres, como por ejemplo el cáncer de páncreas, que cada vez viene siendo más importante y que ha venido aumentando en frecuencia, no solo en países como Estados Unidos, sino, por ejemplo, entre nosotros, para el cual no tenemos un examen de tamizaje. Uno podría, digamos que hacerse una tomografía axial computadorizada eventualmente y detectar cánceres de forma asintomática temprana, pero no sería práctico hacer un TAC una vez al año para buscar un cáncer de páncreas, porque la radiación misma del TAC llevaría a incrementar la presencia de otros tumores. Entonces, realmente no es adecuado desde el punto de vista médico someterse, o sea, no tenemos un examen que lo chequea uno de cabeza a pies periódicamente de forma rutinaria para estar uno pendiente de diagnosticar un cáncer tempranamente. No sería costo efectivo en términos de salud, ni tampoco sería seguro en términos poblacionales. Elizabeth, ¿cuál es su pregunta para el doctor? Muy buenos días. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante. Mi pregunta es, a mí me diagnosticaron un nódulo cancerígeno y me sacaron pues la tiroides. ¿Yo puedo decir que soy una sobreviviente de cáncer o eso no viene siendo un cáncer? O sea, eso es como mi duda. Bueno, los nódulos de la tiroides, muy buenas tardes, Elizabeth. Hay nódulos benignos y hay nódulos malignos. El cáncer de tiroides tiene varios tipos. Está el cáncer papilar, está el cáncer folicular, hay otros cánceres que tienen otras connotaciones, hay cánceres muy agresivos, como por ejemplo el anaplásico. Habría que mirar de qué nódulo estamos hablando y qué fue lo que mostró la patología. Afortunadamente, el cáncer de tiroides es un cáncer que tiene un comportamiento en general bastante benigno cuando estamos hablando, por ejemplo, del carcinoma papilar o del carcinoma folicular. Y la mayoría de los pacientes quedan curados con la cirugía y en algunos casos con el uso de terapia de yodo radioactiva más el tratamiento de supresión con hormona tiroidea. Entonces, pues habría que mirar cuáles son las características de la patología de ese nódulo y si hubo cáncer, cuál fue el tratamiento que se realizó, pero la buena noticia es que en la mayoría de los casos de cáncer de tiroides el pronóstico es bastante bueno y hay un porcentaje muy alto de curación en estos pacientes. Estamos con el doctor Juan Carlos Velázquez, jefe del Servicio de Oncología de la Clínica del Country. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con Luis, que está en la línea. Miércoles de Misterios del Cerebro. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomasw@gmail.com. No lo olvide, 90.1 es la nueva frecuencia de la W en Barranquilla. 24 horas a su lado con todas las noticias, los personajes y la mejor música. 90.1 FM es W Radio en Barranquilla. La luna de Barranquilla tiene una cosa que maravilla. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. She's a sunny girl. Jag har lyssnat till det still. I'll go my way. Sätt fiolen under hav. Honey, honey, let me feel it. Mamma mia, here I go again. Now let's try it. There was something in the air that night. Let's dream. Monday, Monday, Monday. On the first line, beginning to grow. Chiquitita.
supiste que algo te faltaba. BNP Paribas Cardif y W Radio presentan Ya no me importa si una vez Andrés Cepeda, Tengo Ganas Tour. te voy a amar. Un recorrido por los 19 teatros más icónicos de Estados Unidos, del 9 de abril al 4 de mayo. Boletas en andrescepeda.com.co. Escucha la W y gana tus entradas. Tengo ganas. Si a ustedes las matemáticas también les pegan duro. Yo no soy economista ni aspiré a serlo, porque las matemáticas me dieron muy duro, es la verdad. Y trabajan más de 60 horas al día. Entonces, No sean bruto. eso, y más bien vengan a Circombia. Martes de Circombia en el Gimnasio Moderno. La hora para reírnos de todo lo que pasa en este circo de país. Compren ya sus boletas en mitaquilla.com.co. Y recuerden que parte de la boletería será donada para Vamos Pa'lante, la campaña de W Radio de fin de año. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Plata con una invitación muy especial para que me acompañes todos los domingos a la 1 de la tarde en mi programa Global Hits, aquí en W Radio. Una hora con historias y noticias sobre las canciones más populares en Iberoamérica y el mundo cada semana. Recuerda, Global Hits con Armando Plata, ahora todos los domingos a la 1 de la tarde aquí en W Radio. No te lo pierdas, escúchalo y colecciónalo. Volvemos en Salud y Algo Más. Mi vida estuvo llena de pequeñas cosas, pequeños detalles que al final solo fueron para ti. Fue un momento feliz cuando lo nuestro empezó, pero todo cambió y el amor acabó. Fue un momento feliz cuando lo nuestro empezó, pero todo cambió y el amor acabó. Debiera olvidarla y por qué no cambiar mi forma de pensar. Debiera olvidarla y por qué no cambiar mi forma de pensar. Debiera olvidarla. Debiera olvidarla. Debiera olvidarla. Bueno, esto es Salud y Algo Más, y hoy es el Día del Hombre, Camila. No hicimos mención de eso y entonces la producción acá está lebrestada. Resulta que hoy es el Día del Hombre. Ah, no, Así que feliz día. Sí, felicitaciones a todos los hombres. Bueno, estamos hablando de salud y algo más sobre cómo entender el cáncer. Estamos con el doctor Juan Carlos Velázquez. Doctor, tenemos a Luis en la línea que nos le va a hacer una pregunta. Luis, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Me gustaría saber si existe algún informe o base de datos aquí en Colombia que muestren qué porcentaje de las muertes por cáncer aquí en Colombia son debido a la negligencia médica de la GPS y la tramitología, que demoran los procesos y generan una carga de estrés impresionante en los pacientes, lo que complica su salud, porque algo cierto es que el cáncer debe ser una enfermedad, o es una enfermedad que debe ser tratada con urgencia. O sea, un paciente con cáncer debe ser atendido en la premura de la situación para evitar que la enfermedad se complique. ¿Hay algún informe en Colombia o tal vez en Latinoamérica que muestre qué porcentaje de esas muertes es responsabilidad de los sistemas de salud, de las clínicas, de negligencias médicas? Esa es mi inquietud. Bueno, Luis, digamos que hay algunas
algunas fuentes de datos importantes, como por ejemplo las que maneja el Observatorio Nacional de Salud, y también hay investigaciones de autores muy serios que se dedican a mirar en los tiempos de atención, es decir, cuánto tiempo tarda una mujer entre tener los síntomas y poder acceder al médico, y cuánto tiempo pasa entre el acceder al médico, digamos general, o de cuidado primario, y poder ser atendida en oncología. Ese tipo de cosas. En la literatura, digamos, colombiana hay información disponible, y lo mismo en la latinoamericana. Y podría también consultar entonces la fuente del Observatorio en Salud. Como usted lo dice, es muy importante lograr una atención lo más rápida posible, y ese tema del acceso a la salud es un tema pues muy importante que todos los estados deben velar por promover de la manera más adecuada posible dentro de la realidad de cada país. Doctor, ahí está Leonor. Leonor, adelante, ¿de dónde nos llama? Muy buenas tardes, mi nombre es Leonor, que es de Bogotá. Adelante. Quiero preguntarle al doctor, en hacerle a uno la mamografía y la citología. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta, que se me entrecortó la llamada? ¿Hasta qué edad una persona debe hacerse, una mujer, pues, la citología y la mamografía? Bien, en general la citología hasta los 65 años de edad y la mamografía hasta los 75. Esto puede cambiar de acuerdo a la estimación del estimativo de vida de la paciente, es decir, pacientes que están en muy buenas condiciones, en donde se anticipa que todavía van a tener por delante 10 años más de vida, deben continuar haciendo la mamografía. Vea, doctor, aquí nos hace también una pregunta Enrique Gómez a través del email. Doctor, en julio del 2023 mi PSA, es decir, el antígeno prostático, fue de 7.6. En diciembre bajó a 5.4 y después a 5.98. ¿Por qué cambia? El tacto ha salido normal 2 veces y tengo síntomas, sangre, relaciones sexuales normales. Gracias. ¿Tiene síntomas o no tiene síntomas? No tiene síntomas, discúlpeme, yo soy la que le dije, no tiene síntomas como sangrado, relaciones sexuales normales. Bueno, hay diferentes factores que pueden elevar el marcador. Por ejemplo, las infecciones de la próstata, o sea, la prostatitis, es un factor para que se eleve el antígeno prostático y que no sea de causa maligna. También tenemos, digamos, por ejemplo, la actividad que genere trauma sobre la próstata, como por ejemplo, de hecho en las recomendaciones para la evaluación del antígeno prostático, los pacientes deben abstenerse de haber montado bicicleta en los días previos a la toma del examen. Y desde luego la hipertrofia prostática, que es el crecimiento benigno de la glándula, pues es otra causa de antígeno elevado. En todo caso, digamos que antígenos elevados recurrentes deben ser evaluados por el urólogo, y en caso de encontrarse cáncer, pues por el urólogo o por el urólogo oncólogo. Doctor, le queremos agradecer por haber estado aquí en Salud y Algo Más. Sabemos que usted es el jefe del Centro de Oncología de la Clínica del Country, pero aquellas personas que estén interesadas en comunicarse con usted, ¿en dónde lo pueden hacer? Bueno, tenemos los teléfonos para agendar alguna cita en el Centro de Oncología, el 317-265-2104 o el 316-780-4734 o al fijo 601-530-0470, extensiones 3320 o 3321.